Bueno, pues Diana, vamos a ir entrando a temas nacionales. Hoy llega ya al Senado la propuesta presidencial de reforma electoral en su versión conocida como Plan B. Llega todavía con el enigma de saber cuál va a ser la postura específica del Partido del Trabajo, sin cuyos votos no pasaría esta reforma. La presidenta de la República ha dicho que no lo asumiría como una derrota, que ella cree que sí va a ser aprobada esta reforma electoral, pero que sería, ella ya cumplió, que no sería una derrota y que los partidos que votaban en contra quedarían evidenciados ante los votantes. ¿Cómo has ido viendo esta evolución, Diana? Plan E, que no pasó por el Verde y el Partido del Trabajo, Plan B, ahora atorado por el Partido del Trabajo. ¿Cómo ves todo esto, Diana? Pues leía hoy en la jornada que ayer en la tarde pues hubo un cónclave, ¿no? Así donde la presidenta también estaba ahí, Rosa Isela Rodríguez y María Luisa Alcalde, se reunieron precisamente, ¿no? Con gente del PT y discutieron un poco el asunto. Parecía, según la nota que leí, que o el PT había dicho que no se iba a pasar finalmente a la comisión o no iba a pasar de la Comisión de Puntos Constitucionales el día de hoy, sino faltaría. Y finalmente ayer mismo en la noche salieron y dijeron sí, ¿no? Como que hubo finalmente un acuerdo. Eso podría hacer pensar que habría ya la posibilidad de que algo se haya negociado ahí, a pesar de que no se ve cuál sería el posible margen de negociación. Creo que el PT está cuidando su propia existencia política. El hecho de que hubieran rechazado lo que ahora ya entonces será llamado el Plan A de la presidenta y que estén cuestionando, ¿no? el Plan B, tiene que ver con el hecho de que saben que si se promueve incluso el asunto de la posibilidad de la revocación de mandato en este proceso electoral de 2027 y que en ello se juegue también, ¿no? el alcance, el empuje electoral que pueda tener Morena, pues también a ellos se les juega su propia supervivencia en ciertos procesos locales. Y creo que de eso va todo el asunto. Es decir, acá, a pesar de que lo revistan de todo un discurso que apunta aparentemente a una discusión sobre la vida democrática y sobre si entonces hay o no, o tiene derecho o no, en este caso la presidenta, de hablar sobre el proceso de revocación, que entonces eso juegue en favor ¿no? de sí misma y de su partido, y que entonces en lugar de ser un proceso de revocación sea un proceso de ratificación, como lo ha venido diciendo la oposición desde que esta figura apareció. En realidad creo que detrás de esto de lo que se trata es de su propia supervivencia política. Lo que vuelve a poner en cuestionamiento el hecho de que el PT, un partido muy pequeño, un partido que no podremos cuestionar qué sector de la sociedad representa el PT, ¿no? Es decir, se habla mucho de que las minorías deben estar representadas y eso implicaría la idea de que deben estar representadas por partidos políticos. La pregunta es, bueno, ¿quién conoce a alguien de la sociedad o qué sectores de la sociedad que levanten la mano cuando se les pregunta quién les representa y levanten la mano cuando se habla del PT, ¿no? Entonces, me parece que en realidad lo que se está jugando es esto. Veo pues que aquí hay un problema estructural propio de la coalición que decidió hacer Morena con este partido, lo mismo que con el Verde. Y me parece que entonces ahí lo que se está discutiendo objetivamente y lo que realmente están aquí peleando, ¿no? Los representantes del Partido del Trabajo es pues la posibilidad de que finalmente pierdan algunos de los espacios políticos que han ganado única y exclusivamente por su alianza estratégica, en este caso con Morena en los últimos procesos electorales. De todas maneras, decía, el margen de negociación me parece que es escaso, es decir, no veo posibilidad más que sobre este punto en particular se acepte o se rechace. Es cierto cuando la presidenta señala que
finalmente si lo rechazan van a tener que pagar el costo político, pues probablemente así sea, pero también creo que ellos saben que si lo aceptan también tienen que pagar el costo político de eso y el costo puede ser su propia sobrevivencia. Por lo tanto, creo que lo que se está manifestando es pues la posible, o más bien me parece interesantísimo, ¿no? Hemos pensado mucho en la oposición. Leía también cómo es que fue desde MC, desde el Movimiento Ciudadano, el coordinador Clemente Castañeda le hizo un reconocimiento al PT, ¿no? Le reconoció ser congruente y con mucha dignidad y valentía. Entonces podríamos imaginarnos si no es que el PT terminará haciendo alguna alianza con Movimiento Ciudadano en el futuro para mantener, ¿no?, el poder político que les interesa. Bien, Diana, gracias. Arnoldo Cuellar, ¿a qué le tira el PT o qué anda buscando? ¿O cómo ves todo ese caracoleo, esos laberintos en los que se han ido metiendo en cuanto al plan A y el plan B? Uno, y Arnoldo, también te planteo algo que algunas mentes especuladoras plantean en el sentido de si estamos en presencia del final de la etapa reformista de la 4T, al menos en este terreno, si es que ahora ya no se va a contar con la solidez de la alianza para tener mayoría calificada en el Congreso, pues eso implicaría que ya no habría reformas profundas constitucionales más adelante. Arnoldo. Bueno, mira, a mí me gustaría mucho, lo he dicho varias veces aquí, mi inconformidad con este intento de reforma electoral por lo superficial que era en cuanto a la profundidad que podría alcanzar sin ser una reforma que todas las fuerzas políticas tuvieran algún interés en apoyar, en participar, en discutir, en establecer mínimos. Yo creo que cuando se da una reforma electoral, que son las reglas del juego en las que participan los partidos, todos mínimamente tendrían que tener interés en participar, aportar sus puntos, negociar, como debe hacerse entre políticos, y establecer los mínimos necesarios, ¿no? Más en una etapa como la que se inauguraba desde López Obrador, con un partido político que venía de batallar mucho con el sistema electoral, tal como lo conocíamos, ¿no? Luego, las reformas electorales regularmente en México eran muy coyunturales porque tenían que ver con los conflictos no procesados en las elecciones, con el uso del dinero público, con el conteo de votos, con alguna inconformidad en concreto de una fuerza política que no le había gustado cómo estaban resultando las cosas, y planteaba la necesidad de reformas, lo volvía un tema político y se entraba en una etapa de negociación donde a veces ocurría que la inconformidad inicial ni siquiera era lo que resultaba en la reforma, sino que se repartían otras cosas los que tenían el control, que en un momento dado eran PRI y PAN. Cuando yo veo que la presidenta establece esta reforma, digo, ¿con qué está inconforme la presidenta? O sea, es evidente que esta reforma no parte de la oposición derrotada, de quienes apoyaron a Xóchitl Gálvez, de que se quejen de algo, fue tal el triunfo, lo apabullante, que no tenían mucho para dónde hacerse y además quedaron totalmente descolocados. Es la presidenta la que plantea una reforma. Y entonces yo lo que pienso es, la presidenta está incómoda, inconforme y no le gusta lo que pasó con sus aliados políticos, el Verde y el PT. Y entonces esta reforma va de ubicar a cada quien en su lugar, ¿no? Cuando aún Morena ni siquiera se consolida como un partido político, sigue siendo movimiento, sigue estando muy disperso en el país, sigue sometido a duras pruebas en cuanto a la elección de sus candidatos. Yo creo que Claudia pasará un momento pues de prueba en la decisión de los candidatos a gobernadores, a diputados, etcétera, en relación con lo que queda de corrientes más radicales, las más cercanas a López Obrador, los oportunistas que se han adherido al partido en diversos lados. Ahí todavía no hay ni organicidad, ni procedimientos, ni reglas claras. Y de repente te vas contra los aliados. Yo pienso, ¿es esto una prioridad? Creo que casi le doy la razón a aquel petista que dijo, pues si ya tenemos todo, ya tenemos la corte, ya tenemos todo, ¿para qué nos peleamos entre nosotros? O sea, hay cosas que el gobierno federal puede reformar sin necesidad de ir a las cámaras, que puede tratar de mejorar y que están en el ejercicio de los recursos públicos, del enorme presupuesto, aunque es insuficiente, es enorme, que tiene el país y que podrían transformar la realidad de una manera muy importante. Si hubiese funcionarios públicos más eficaces, vuelvo un poco a lo que decía antes, no tanto cuatachismo, no tanta lealtad en lugar de eficacia,
Y creo que ahí se podría hacer mucho sin necesidad de estas batallas ficticias que también siento muy alejadas del interés de un electorado amplio. Claro, si le preguntas a la gente, ¿quieren que haya menos plurinominales? Sí, los diputados son de lo peor, ganan mucho dinero, nos caen gordos a todos, nadie se acuerda quién es su diputado, pero tampoco les molestan demasiado como para como ir a una consulta y participar en eso, ¿no? Me parece que entonces se ha hecho todo un debate muy del interés de la clase política, muy del interés de los ajustes de la coalición que ha venido ganando las últimas elecciones, y ni siquiera negociado con ellos, sino bueno, un poco a bayoneta calada, generando estas cuestiones que traen a todo el mundo de un lado para otro, ¿no? Como si en este momento, cuando la presidenta tiene 70% de aprobación, cuando ha ganado las elecciones de manera tan contundente, cuando ha logrado mayorías constitucionales en ambas cámaras, esa fuera la prioridad, ¿no? ¿Qué veo? Bueno, pues vamos a ir a las elecciones y la gente no va a estar votando por eso. Veo un poco que la nomenclatura de Morena, la cercana a la presidenta, puede estar preocupada por los gobernadores en los estados, porque la popularidad de los gobernadores sí está por los suelos en muchos lugares, y entonces de ahí la necesidad de poner a la presidenta en la boleta. No por el Congreso en general, sino por los lunares que podría haber en muchos estados, donde se podrían perder distritos y gubernaturas, y que esa pudiese ser una solución. Me gustaría más que Morena se preocupara por tener buenos gobernadores, que por usar la popularidad de la presidenta para subsidiar a los malos gobernadores, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué va a pasar, Julio? No sé qué vaya a pasar, no sé con qué nos vaya a salir Morena en el Senado con sus nuevos operadores políticos y qué vaya a sacar a cambio el PT si es que ya está de acuerdo, porque algo sacará también, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, Arnoldo. Temoris Greco, ¿qué te parece todo esto? Ya me dijeron que no entiendo nada de la reforma, Julio. Lo acepto. Pues es que lo que dices, Arnoldo, yo coincido en buena parte de ello. Realmente es una reforma impulsada desde el poder, en enredos entre la propia clase política dominante, y este diputado del PT, Reginaldo Sandoval, si no me equivoco, fue quien dijo eso, que dijo, bueno, pero ¿para qué si tenemos todo, la presidencia de la República, la mayoría de los gobiernos, el control del Congreso con mayoría, la presencia evidente en el Poder Judicial Federal, todo, ¿para qué una reforma? Temoris Greco, ¿qué opinas? Perdón, Arnoldo. Con una sensatez brutal. Sí, sí, sí. Temoris, ¿qué opinas de todo esto? O sea, yo compacto la incomodidad de la presidenta y de toda persona de izquierdas que cree en los principios más que en el ejercicio del poder. O sea, como para qué quiere el poder, pues para llevar a cabo tales principios. Una de ellas, por ejemplo, uno de ellos, la lucha contra la corrupción, que siempre ha sido un postulado principal de la 4T. La paradoja es que para poder llevar a cabo todo este proyecto, pues necesitas aliarte con corruptos que están adentro de Morena y también con partidos que están afuera de Morena, como son estos dos partidos políticos, que son el Verde y el PT. Hay quien trata de hacer una distinción entre el Verde y el PT, como si el PT pues fuera un partido de principios, ¿no? Un partido de izquierda. Hay que recordar que el PT y el Verde fueron creados al mismo tiempo, en el mismo sexenio, por el mismo presidente, Carlos Salinas de Gortari, para golpear el proyecto de la izquierda. Desde entonces han tenido los mismos dirigentes, solamente en el Verde hubo una sucesión dinástica, el papá la dejó el lugar al hijo, Jorge González Torres a Jorge Emilio González, y en el PT ni eso. Ha sido Alberto Anaya el dirigente de toda la vida desde la creación del partido en 1991 y ha sido casi todo el tiempo el legislador plurinominal, ha ido saltando de un lado a otro siempre como pluri, aprovechándose de las alianzas que ha hecho su partido con todo el mundo, con el PRD efectivamente, con el PRI, con el PAN, o sea, siempre ha visto de quién colgarse sin ninguna clase de principios y ha ido ahí en el paquete. Y así ha sobrevivido, así lleva 30 años
más de 30 años administrando candidaturas, utilizando el poder de la cúpula para repartir puestos con el retorno que tenga a cambio, y también para administrar presupuestos. Es siempre muy difícil seguirles a los partidos los manejos de esos presupuestos, porque los tienen a muchos niveles. Tener un partido político es un super negocio en México. Entonces tienes dinero por la Cámara de Diputados, dinero por el Senado, dinero por los congresos locales, dinero por el INE, o sea, te llega dinero por todos lados. Y ellos invierten ese dinero, pues, o parte de ese dinero para seguir teniendo réditos electorales y, por lo tanto, pues, más dinero que nosotros pagamos. Entonces, pues, bueno, hay una incomodidad. O sea, el decir que el PT es un partido de izquierda de principios, independiente, es como decir que el Partido Verde Ecologista de México es verde y es ecologista y es de México por principios también, cuando sabemos que no lo es. Pero bueno, hay una incomodidad. Ahora, en este contexto, realmente está la presidenta tan harta de tener que estar cargando a esos parásitos como para lo que ustedes están mencionando hace un momento, lo que dijo Reginaldo Sandoval, renunciar a esta insólita acumulación de poder que permite impulsar reformas. Ya se acabó, en efecto, esa etapa reformista. Se considera que ya es suficiente para los siguientes 4 años de gobierno con tener una mayoría, una mayoría absoluta en el Congreso, y que ya se puede, y que ya no es necesario tener la mayoría absoluta. Tal vez ya es incómodo me pregunto, es también incómodo, pues, lo que se tiene que hacer para detener esa mayoría calificada, como, pues, echarse de amiguitos y al partido a gente como los Yunes. Entonces, bueno, ¿será que ya decidieron que ya es suficiente y que a partir de ahora se puede navegar sin esos aliados? Pues no lo sé, pero puede que no, puede que todavía pudieran impulsarse otras reformas importantes, para las cuales, pues, hace falta tener a estas tepocatas ahí pegadas. ¿Quién sabe? Sí me parece, no alcanzo a entender la jugada de largo plazo, porque creo que todavía hay otras jugadas de largo plazo que requieren de esta gente. Bien, gracias.